Buenas tardes, amigos de Analítica. Hacemos una interrupción al ciclo que habíamos iniciado con los historiadores sobre por qué estamos metidos en el túnel que estamos metidos, porque es demasiado importante el tema de la ley contra la ONG, y en esta oportunidad vamos a conversar con Fernando Fernández, con quien hemos hablado en anteriores ocasiones con el tema de la Corte Penal Internacional, pero esto es un tema que él domina a la perfección, y con él vamos a hablar de ver cuáles son las consecuencias, no solamente a nivel nacional, sino también las repercusiones a nivel internacional. El proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines fue aprobado en primera discusión por la Asamblea de Maduro en 2023, y el pasado 12 de enero se retomó el proceso de revisión parlamentaria. La ley tiene como objetivo regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales, llamadas ONG, y afines en Venezuela, y establece una serie de requisitos y obligaciones para estas organizaciones. Por ejemplo, esta ley establece una serie de requisitos para las ONG, entre los que se encuentran: uno, registrarse en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Dos, presentar anualmente una declaración jurada de sus actividades y estado financiero. Tres, someterse a inspecciones y auditorías por parte de las autoridades competentes. Cuatro, abstenerse de realizar actividades políticas o partidistas. Sexto, no recibir financiamiento de gobiernos extranjeros o de organizaciones internacionales sin la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también establece una serie de sanciones para las ONG que incumplan con los requisitos establecidos, entre las que se encuentran multas, suspensión de actividades y disolución. La ley ha sido criticada por numerosas organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, que consideran que es una forma de restringir el trabajo de las ONG y limitar la libertad de expresión y asociación. Sin embargo, el régimen sostiene que la ley es necesaria para regular las actividades de las ONG y garantizar que estas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, cosa que, bueno, difícil decirlo. Para ahondar en este tema y explorar diferentes aspectos del proyecto y su posible impacto en la sociedad civil y el derecho de asociación y el marco legal existente, hoy tenemos con nosotros, como dijimos antes, al abogado Fernando Fernández, socio de Sigala Pupio y asociado, director de FMF Consultores. Fernández también es socio retirado de Baker McKenzie y ha sido consultor en Criminal Compliance de empresas petroleras y gasíferas europeas y de los Estados Unidos. Es consultor en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ex consultor del Banco Mundial, de la BID, de la CAF, del Fondo Monetario Internacional, del PNUD. Autor de 15 libros especializados, coautor de 40 libros colectivos y centenares de artículos de opinión. Bienvenido, Fernando. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación, Gracias. Fernando. Es un placer tenerte aquí otra vez más. Y voy a arrancar con una pregunta que hace referencia a algo que fue dicho en un momento dado en una forma irónica. ¿Qué es la sociedad civil? Y la pregunta es, ¿cómo se come eso? ¿Ah? Sí, esa es una ironía, un sarcasmo que se hizo hace unos cuantos años ya. Lo hizo Luis Michelena. Y lo hacía de manera irónica para burlarse de ese conglomerado de agrupaciones y de organizaciones sin fines de lucro, básicamente integradas por gente que da su trabajo de manera voluntaria, ¿no? Ad honorem, pro bono. Y eso un burócrata de esa categoría no lo podía entender. Por eso hizo esa pregunta tan sarcástica, ¿no? Entonces, la sociedad civil es algo que existe desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya Platón lo identificó y Aristóteles lo
lo plasmó en su libro La Política cuando habló de aquel individuo llamado ser humano, el hombre, como se le decía entonces, ¿verdad? Como ser social, como animal político. De tal manera, pues, que donde quiera que hay dos personas, hombre, hombre, mujer, mujer, lo que sea, ya hay una primera asociación. La primera asociación es la familia, y luego de eso están muchas otras formas de asociación. Fíjate tú que en la respuesta que hicimos y que gentilmente publicó analítica.com, nosotros decimos, bueno, ya había una sistematización tremendamente importante desde antes de Justiniano, y fue el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, en plena apogeo de los años 300, pues, después de Cristo, con ese emperador que logró darle forma legal a todas las cosas. Ya estaban identificadas las asociaciones, ¿no? El Collegium, la Universitas o Universitas, como se le quiera llamar, y las Societas. De tal manera, pues, que eso es la sociedad civil. Hay un error muy grave desde el punto de vista histórico de este proyecto, en la exposición de motivos. A mí me encanta leer siempre la exposición de motivos porque uno ve cuál es el espíritu, qué es lo que quiere el proyectista, ¿no? Donde dicen, bueno, es que esto nace con una idea liberal. Bueno, evidentemente quien redactó esto no tiene la menor idea de lo que es la cultura universal occidental y no se ha paseado por estas cosas, ¿no? Inclusive antes de Platón y de Aristóteles, el Código de Hammurabi ya habla de un derecho privado, ¿no? Un derecho privado entre las personas que se asocian, que se agrupan, campesinos, agricultores, comerciantes, y recoge el Código de Hammurabi ciertos aspectos de la jurisprudencia allá en Mesopotamia. De tal manera, pues, que la exposición de motivos es elocuente para evaluar primero la ignorancia de quien redactó eso, y segundo, está el tema también de el sesgo ideológico. Ujú. Citan a dos autores del tipo marxista, uno musulmán y otro occidental, pero evidentemente sumamente un señor llamado Ahmed Benzada, es el primero, y el otro se llama Yves Engler, Mm. donde critican todas estas cosas como que la sociedad civil como que lo hubiera inventado Estados Unidos, como que lo Mm. hubiera inventado el mundo occidental para conquistar al mundo entero, ¿no? Bueno, Entonces, ellos no se bueno, salen de esa narrativa. Esa es la narrativa después, es un es la cuento, narrativa que sí, montaba en gran parte por Fidel Castro después y que ha calado muy es hondo correcto. en América del Sur, sobre todo, ¿no? Ahora vamos, Es vamos a decir, te voy a correcto, seguir con las y que preguntas. goza de cierto prestigio, pero cada vez menos. Y cada vez No sé menos, si tú cada te has dado vez cuenta la que realidad, hasta Putin sí, ya habla mal de Lenin, ¿no? Entonces, sí, es que cada día la realidad se hace más evidente. Ahora así vamos a pues. entrar ya en una serie de preguntas que te quiero hacer, sobre A todo ver, algunas para aclararla a la audiencia. ¿Qué es lo que se llama organizaciones sin fines de lucro? ok. El proyecto habla simultáneamente de dos cosas que son muy parecidas y que sí tienen una nomenclatura particular, ¿no? Organizaciones sin fines de lucro son todas aquellas organizaciones sociales que no tienen fines políticos, que no tienen fines comerciales y que no dependen de un gobierno, ¿no? Es el gran movimiento voluntario que hay en toda cultura, en toda sociedad. Aquí en Venezuela se traduce en múltiples tipos de asociaciones, de vecinos, condominio, asociaciones de derecho tributario, por ejemplo, de derecho penal económico, por ejemplo, en fin, multiplicidad de asociaciones. Son aquellas que realizan actividades en las cuales el Estado no puede entrar, porque no tiene facultades legales, o no debe entrar, porque no le compete. Su trabajo es la justicia, la educación pública, ciertas cosas, la administración de las calles, etcétera, ¿no? De la justicia, así Te sucesivamente. oí decir, Fernando, Sí, condominio. Los condominios también estarían sí. tomados por esa ley. Sí, los Y, condominios y los cerramientos de urbanizaciones, todas son asociaciones civiles sin fines de lucro. y, y por supuesto, una institución tan importante para la educación venezolana como fue Fe y Alegría, ¿no? Por ejemplo, todos los colegios privados son asociaciones civiles sin fines O de sea lucro. que el alcance de eso es prácticamente cualquier área en que Sí. la sociedad civil se agrupe. ¿Ah? Sí, hay una excepción que dice que aquellas que tienen unas leyes especiales se regirán por su ley especial, ¿no? Por ejemplo, la ley de abogados. Los colegios de abogados no tendrían, no serían objeto de esta ley, pero sí las asociaciones profesionales de abogados. Ya te mencioné dos,
derecho tributario, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho económico, en fin. Hay muchas asociaciones profesionales, ¿no? Que no se Bueno, rigen, pero que no tú son, mencionabas en no tu son colegios de trabajo, abogados. tú mencionabas en tu trabajo el GAFI. Y creo que la gente, ¿qué es el Correcto. GAFI y por qué es importante el tema de las organizaciones sin fines de lucro? Claro, porque el GAFI tiene una serie de recomendaciones para todo el sistema financiero mundial, global. Fíjate tú que esto es tan importante que, por ¿Pero qué ejemplo, es el GAFI? O sea, ¿qué es el GAFI? ¿Qué Rusia significa fue, GAFI? Rusia fue expulsado del GAFI, porque era la importancia, ¿no? Y eso es un terremoto, porque el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el término correcto y completo del acrónimo GAFI, Ujú. tiene, es lo que rige, una especie de Naciones Unidas, pero referida exclusivamente al tema financiero. Todo lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, todo lo que tiene que ver con el uso de los bancos, con el uso del sistema financiero, de todas partes del mundo, se rige por las reglas y las recomendaciones del GAFI. Entonces, es fundamental, ¿Y por qué porque es importante el GAFI con el tema de las organizaciones sin fines de lucro? porque ¿Cuál es ellos la dan esa correlación? definición, ellos son quienes dan esa definición para abarcar cualquier organización social que pueda estar involucrada en actividades de financiamiento del terrorismo. Esto tiene una historia, ya te la Ujú. cuento. Las organizaciones sin fines de lucro no figuraban en ninguno de los documentos que tenían que ver con el tema financiero, porque siempre se mueven con bajos capitales, donaciones privadas de caridad o para un fin concreto de propaganda, por ejemplo, ¿no? Que puede ser, o de doctrina. Por ejemplo, los partidos políticos suelen tener una fundación, que también es una organización sin fines de lucro, ¿ok? Y las fundaciones son las que reciben donaciones para la doctrina del partido, para la formación política del partido. Para darte una idea de ejemplos muy concretos, ¿no? Entonces, sin embargo, en el año 2001, unas organizaciones sin fines de lucro eh, musulmanas captaron dinero para financiar el derribamiento de las Torres Gemelas, atacar el Pentágono Mm, y ya. atacar la Casa Blanca. Entonces, es a partir de eso cuando se empieza a poner el ojo en algunas de ellas. Entonces, ellos recomiendan allí que hay que definir quiénes son esas ONGs u organizaciones sin fines de lucro que pueden desviar sus fines sociales para un fin tan grave como el terrorismo y financiar el terrorismo. Mm. Entonces, a diferencia del lavado de dinero, que es un tema colateral, el lavado de dinero mueve enormes cantidades de dinero. Las organizaciones sin fines de lucro solo manejan pequeñas cantidades de dinero. Porque un acto terrorista, por ejemplo, ese derribamiento de las Torres Gemelas, que tuvo un costo de vidas de más de 3.000 personas y tuvo un costo financiero de gastos en seguro y de todo lo que se destruyó de cerca de 300.000 millones de dólares. Entonces, ese enorme golpe a las finanzas del mundo y concretamente de los Estados Unidos se logró financiar con apenas 500.000 dólares durante 5 años. $500.000 solamente. Costó, porque son los gastos de hospitalidad, de alimentación y los gastos del pago de los cursos que hicieron estos señores que dieron el golpe, que eran mártires suicidas, ¿no? Así los han definido en los documentos. Se suicidaron, pero matando a otros, ¿no? Entonces, para tomar el curso de cómo arrancar y cómo volar un avión, cómo desviar su destino, no tomaron el curso de cómo aterrizar, por cierto, ¿no? Es un detalle curioso, pero irónicamente trágico, ¿no? Entonces ellos utilizaron durante 5 años para pasar desapercibidos mientras se formaban, para dar ese golpe. Entonces es a partir de eso, de esa cuestión, ¿no? Entonces vuelvo al GAFIC y al GAFIC. En marzo del año pasado, si vamos a cumplir un año, el GAFI, que tiene un brazo llamado GAFIC, Grupo de Acción Financiera Internacional y del Caribe, donde Venezuela forma parte, junto con el gobierno venezolano, firmaron un documento llamado Evaluación Mutua 2023, donde se identificó lo siguiente: Venezuela está molestando demasiado a las organizaciones sin fines de lucro sin necesidad, debería atender temas como, por ejemplo, lo que pueden hacer organizaciones que pueden estar ligadas a Hezbollah, y la menciona con nombre,
preciso, y también lo que puede haber desde el punto de vista diplomático o también financiero con grupos que puedan provenir de Corea del Norte. Y lo dice así y no está Así haciendo nada. en el informe. Venezuela no está haciendo nada Mm, en el informe. ujú, Es un informe lapidario y tremendo, ¿no? ujú. Entonces, está incumpliendo con lo que dice la recomendación 8, que es atender el tema de las organizaciones sin fines de lucro, pero sin molestar al resto, que es la inmensa mayoría de organizaciones sin fines de lucro. Tanto es así que la Unidad de Inteligencia Financiera venezolana informó y además de eso firmó, tuvo que haber firmado o ser parte de la firma que hizo el Estado venezolano de ese documento, dijo que solo se habían detectado un 0,34% de posibles organizaciones sin fines de lucro que se hubieran desviado a actos de financiamiento del terrorismo. ¿Tú crees que el Gafi se va a pronunciar si esta ley se aprueba? Yo creo que se va a pronunciar porque ya lo ha Ujú. hecho en ese documento y en una opinión consultiva que rindió anteriormente, ¿no? Y además porque es un tema, lo hizo también en Serbia, porque en Serbia incurrieron en el mismo problema y ya hay una doctrina del Gafi sobre esa materia. A propósito de ¿Ok? esto, eh, tú me mandaste un documento que va a salir mañana publicado en Analítica, en el que Sí. cuatro, creo que son cuatro o cinco relatores del sistema de Naciones Unidas se pronuncian con respecto a la ley. ¿Cómo es eso? Sí, se trata de cuatro relatores sumamente importantes, ¿verdad? Que están, digamos, muy preocupados, muy concernidos con el tema de este proyecto de ley. Ellos redactaron un documento de unas 17 páginas, ¿verdad? De septiembre del 2023 y donde, bueno, explican los problemas que esto tiene, un documento sumamente bien documentado, además con unas sólidas fuentes, ¿verdad? Son, te nombro el título de cada relator. El de libertad de reunión pacífica y de asociación, la relatora para la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la relatora sobre la situación de los defensores de derechos humanos y por último, la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Todo eso dentro Donde del sistema de dice, Naciones, todo eso es parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? sí, 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 son súper especialistas, muy seleccionados, expertos muy reconocidos y que tienen un comportamiento ético impecable, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy diplomática se dirigen a la Cancillería y le explican esto, ¿no? Esta ley afectará a la sociedad civil en su conjunto de manera innecesaria y de manera nada práctica, porque la idea no es molestarlas a todas, sino identificar cuáles son. Y para eso está el sistema bancario. Si la forma de saber eso es por el sistema bancario, ¿ok? Todo el sistema financiero, incluido empresas de seguro, por ejemplo. Cuando tú llenas en una humilde cuenta corriente, una declaración jurada, de que tu dinero ¿Aló? Se te fue la voz. es como el financiamiento a esa Se te investigación. fue, repítelo porque se te fue momentáneamente la voz. ¿Ok? Tienes que repetirlo, Fernando, porque por un Aló, lapso se se está te fueron yendo a la conexión. Sí. ¿Aló? Ajá, cerré la cámara porque se oye muy mal, no te escuché nada. Ok. Que, así mejor. Que se te fue un momento la voz en lo que estabas explicando, vuelvo a repetir porque la audiencia no oyó lo que estabas desarrollando. Se quedó como una especie de vacío que tú estabas Sí, explicando. hubo una falla de la conexión. Sí. Sí, los cuatro relatores de las Naciones Unidas son personas sumamente respetadas y respetables, seleccionadas mediante concursos muy severos, ¿no? Muy rigurosos, ¿no? Y que dan cuenta, pues, de distintos temas especializados, como por ejemplo el tema del financiamiento del terrorismo, ¿no? Que están muy celosos de derechos humanos y las ONG de derechos humanos, particularmente, es para evitar fundidas con las que se financian actos terroristas, como lo que fue el financiamiento de Al-Qaeda, que Ok. era a través de ONGs, ¿no? Bueno, vamos a seguir ya, Eso ya no quiere dentro.
Vamos a entrar quizás, Todas Fernando, dentro de la... Ah, bueno, si quieres, es continúo, sí. buena. ¿Aló? No quiero decir con eso que todas las eh, islámicas excluidas financiamiento del Bueno, hay poco. un pequeño problema de comunicación, pero entonces vamos a entrarte ya en las preguntas concretas de esto. ¿Cuál No es el sé si me asunto? escuchaste. No, sí, sí, pero más o menos cortado. Aló. Entonces, vamos a entrar en las preguntas sobre la ley. ¿Cuál es el asunto de mayor gravedad en esta ley? ¿El carácter militar, el carácter burocrático, el carácter administrativo o todo eso junto? Junto, diría yo, ¿no? O sea que sí, todos esos aspectos son, entonces, Ley bueno, llamada Ley de Aliento y de Registro para la Defensa Nacional y Militar, que regula la conscripción, también llamada la recluta. ¿Mm? Entonces, estas ONGs y todos sus miembros tienen que integrarse a eso. Burocratización, que de rendición jurada de bienes, tanto de la ONG, de los tanto como personal general de por los, y está también el tema de los otros registros, el registro civil, el registro de la sociedad organizada y financiamiento, el registro del SAREN, el del SAIME, y, por ejemplo, y las otras entidades de orden deportivo, por ejemplo, se tienen que registrar también bueno, en el registro respectivo, ¿no? eso es un Entonces, estado si no totalitario, lo ¿no? hacen, que se declaran inexistentes. Eso es un estado totalitario. ¿Ah? Se declaran inexistentes. Ajá, qué barbaridad. Sí, sí, es una disposición, ¿no? Totalizadora, sin ninguna, y el derecho privado a nada. Todo se convierte en derecho público. Todos los voluntarios pasarán a ser funcionarios del Estado. Ahora, ¿cuál es tu opinión, Fernando, sobre la naturaleza del proyecto en relación con las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, mi opinión es que es una ley que es totalmente innecesaria porque ya existen multiplicidad de registros, ya mencioné varios, ¿no? Y no es necesario un nuevo registro, y mucho menos un registro militar. Y también es totalmente innecesario un registro en la sentido, es unir una cosa que vinagre y aceite, porque no se pueden unir. Lo privado tiene que seguir siendo privado y lo público, es decir, lo del Estado, tiene que seguir siendo público. Es decir, el funcionario público tiene que rendir su declaración jurada. Pero ¿por qué el voluntario de una organización sin fines de lucro tiene que pasar a ese registro anticorrupción? No, no veo el sentido, no veo el sentido. Ahora, ¿cómo Y afectaría el... lógicamente, Perdón. el tema, Sí, sí, sigue. lógicamente eso anularía cualquier iniciativa, pues la frustraría, porque, bueno, lo que busca el proyecto es que ONG y organizaciones sin fines de lucro serán las que el gobierno determine, no la que tú y yo, o tú o yo queramos hacer por nuestra cuenta, ¿ok? Que el gobierno decida. Va a ser así a ojos y a dedos que dirán tú sí y aquel no, ¿ok? Será selectivo, porque ellos se reservan el derecho de aprobar o de no aprobar una organización sin fines de lucro. Eso es absurdo, eso es absurdo. Ahora, ¿cómo afectaría el proyecto a la diversidad y amplitud de las asociaciones civiles presentes en la sociedad? Bueno, totalmente. Yo hice un análisis de organizaciones sin fines de lucro y realmente me dio una cifra imprecisa, inestimable, porque, digamos, pueden que sean cientos o quizás miles de fundaciones privadas, puede que sean cientos, quizás miles, organizaciones profesionales distintas a los colegios que se rigen por leyes, puedan que sean muchas miles los condominios y puede que sean muchos miles también los cerramientos en las urbanizaciones, quiero decir, ¿no? Ujú. Este,
miríadas, incontables, las personas que pululan alrededor de ellas, las que hacen el trabajo voluntario, las que cuando se organiza una verbena en el colegio, por ejemplo, atienden el stand de los perros calientes, de las papitas, de las... ¿Comprende? Eso fue sociedad, el Estado no tiene por qué meterse. Entonces, esto es un mandarriazo por la cabeza. ¿Mm? Ahora, Porque ¿cuáles son todas tus esas personas... con respecto al requisito de registro en el nuevo sistema de defensa y la militarización de la propuesta? Bueno, fíjate, yo estuve buscando y ya existe un primer registro, que es la planilla 1, que es la persona que se registra como alistado, conscripto, como recluta. ¿Ok? Esta sería la planilla número 2. No tengo la menor idea de cómo se va qué requisitos te van a pedir, pero la planilla número 1 tiene 3 páginas. Imagino que la de personas jurídicas va a tener más páginas porque, bueno, tendrá que hablar de quién es cada quien. Como hay que identificar quién es cada quien, más allá de lo que dice el registro público, este, entonces ahora tendrá cada quien que dar también sus características individuales y personales. Eso Claro, hará una ya. planilla quizás, ¿no? Muy impacto. El impacto es que eso ha creado, qué sé yo, no se tiene, pero si Fía Alegría no se militariza y no se burocratiza, tanto en la Contraloría como en el Ministerio de la Defensa, por el tema de no estar en el asunto de la defensa nacional, puede ser inexistente. Claro, ya. Entonces, es un defecto muy grave que tiene esta ley. Esto no puede ser así. ¿Cómo ves Y el es un hecho? maltrato y un desconocimiento de lo que cumplen estas No, organizaciones, claro. ¿no? En este momento, ya, al controlar la fe y alegría, es llevarlo al sistema que tienen ellos de dar 2 clases por semana. Yo me acuerdo que pasó Ah, eso bueno, en el Jesús Obrero, del Ministerio de Educación fueron a reclamar sí. porque daban clases todos los días. ¿Ah? Qué horror. Y ya Sí, no, teníamos nosotros un déficit de horas de clase y el exceso de días feriados, ¿no? sí. Ahora Bueno, imagínate tú 2 días de clase a no, la no, semana. es una cuestión donde yo no sé lo que quieren hacer, es la pauperización del país, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el hecho de equiparar, Sí, mira, hay un tema ahí muy grave. Mira, sí, te oigo. sí, cómo ves el hecho de El hecho, equiparar, me quedé en el el hecho. hecho de equiparar a los miembros de las organizaciones sin fines de lucro con funcionarios públicos en términos de declaraciones juradas de patrimonio? Un disparate, es un disparate total, es una burocratización sin ningún sentido lógico, ni jurídico, ni tampoco práctico. Porque si hablamos de miríadas, no van a tener tiempo ni alcance para todo eso lo se tiene que hacer dentro del año de vigencia de la ley, ¿no? Aparte, pues que el registro a los 3 meses y el registro de militar también a los 3 meses. Y la ley es del año 2014, que eso no ha estado en vigor, ¿no? Una serie de problemas de orden práctico para registrarse para autorización, ¿no? Y luego para convencer, porque luego de eso vendrán las preguntas, bueno, con tu compañero, ¿ah? Te van a decir, ¿Mm? Ahora, hay algo que Porque eso todavía no es gratuito, pues, que creo que que haya la esos gente controles. necesita ¿Mm? entender. ¿Cómo ves el hecho de equiparar, de cómo crees que el proyecto se alinea con los estándares internacionales y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Totalmente, porque la Constitución se basa en lo que en toda Europa, el espacio Schengen, se llama el Estado social, y también en toda América Latina. Toda América Latina, ¿no? Entonces, combina lo mejor de, y lo mejor de, y el
la procura existencial, que es que el Estado tiene que ser mínimo, no puede intervenir demasiado en la vida de las personas, pero sí debe crear condiciones para que la gente pueda vivir en paz y realizarse plenamente como ser humano. Ese es lo que, por eso deslumbra a tanta gente Europa y tantas personas quieren migrar a Europa, ¿no? En Estados Unidos y los países del norte de Europa existe lo que se llama el welfare state, que va por el mismo camino, que es crear condiciones para que la gente no se vale no es el elector, pero el siglo XIX, que no se metía en nada, no. El Estado interviene, tiene ayudas sociales, tiene subsidios, tiene una cantidad de cosas mínimas, tiene, ¿no? Tiene una medicina pública, social, tiene unas universidades públicas, unas escuelas públicas. Eso es lo que se llama el Estado social. Entonces, el Estado social deja que el ser humano realice las cosas que el Estado no debe y no puede hacer. Aquí en Venezuela hay un tercer aspecto, ¿no? Que es que hay muchas cosas que son obligaciones únicas del Estado, pero que el Estado las hace muy mal. Yo pongo el ejemplo en el artículo, el tema del lago de Valencia. Yo conozco varias ONGs que se dedican con mucha preocupación al tema de las inundaciones de las urbanizaciones que quedan cerca del lago de Valencia. ¿Pero por qué? Por mala gestión del agua del Estado. Entonces, cuando el Estado hace las cosas mal, surge la necesidad y la necesidad la cubren los pobladores. Cuando el Estado no surte de agua, por ejemplo, el país, las surgen Se a te fue la voz, se te fue la voz. luchan contra eh, Ahora, ¿no? para seguir otra Sí, pregunta. decía que también la sociedad hace muy mal, lo Ujú, suple. ujú. Ahora, ¿tú ves algún conflicto entre este proyecto de ley y los derechos humanos fundamentales reconocidos en acuerdos internacionales? Sí, totalmente. Fíjate que hasta el artículo 7 del proyecto de ley hay una... Se ve que alguien... O estamos interceptados, un intento de saboteo, pero es difícil escucharte, ¿viste? Fernando, se te fue la voz. Este, de todas maneras, amigo, el documento de Fernando Fernández, mientras trata de ver si se reconecta con nosotros, por los problemas que evidentemente tiene de audio, el texto completo de su análisis está publicado hoy en Analítica. Y ahí pueden ver exactamente todos estos temas desarrollados en extenso, explicando cada una de las preguntas que hemos venido haciendo. Y justamente muchas de las preguntas que hacemos están basadas en el propio documento. Por ejemplo, ¿cómo puede haber una violación de obligaciones que están establecidas en acuerdo de derechos humanos? Porque al limitar la capacidad de asociación, es evidentemente que estamos violando un derecho humano fundamental, que es el derecho a que las personas se pueden reunir con fines lícitos a desarrollar los intereses que ellos tengan. Después, este, la pregunta que yo quisiera hacer, y vamos a ver si se logran conectar con él por otra vía, que nos quedaba pendiente, era si él creía que el proyecto aborda de manera efectiva los problemas que se propone resolver. Es evidente de lo que nos ha dicho hasta ahora Fernando, que son tales la cantidad el alcance de la ley es tan grande que va a ser incapaz de poderlo controlar. Imagínate, asociación de vecinos, condominio, se nos ayuda, tantas asociaciones que tienen fines totalmente distintos. Es como si el Estado quisiera controlar, domesticar y, en un cierto sentido, presionar a la sociedad civil en otros campos, retirándole justamente o condicionándole a un mecanismo en el cual lo peor de todo es que el competente en esta actividad es el Ministerio de la Defensa. Después hay eh, esto, como en una otra pregunta que le tenía a Fernando, que no ha logrado conectarse, es que este proyecto
afecta algo fundamental de cualquier sociedad, que es el derecho fundamental de asociación, es un derecho humano. O sea, esto es una característica que podríamos verlo aplicado posiblemente en el régimen estalinista o en el régimen cubano, y entonces llegar un momento en que se niega al individuo y el Estado es el que determina la vida de la gente y el individuo deja de ser ciudadano para transformarse en súbdito. Después, el impacto de las Eso es disposiciones, correcto. sí. Entonces sigo, ya entraste en la voz, entonces te puedo hacer la pregunta que me quedó pendiente. ¿Cuál es tu opinión sobre la necesidad real del proyecto, Sí. especialmente en comparación con los registros civiles y administrativos ya existentes? No es necesario. La misma ley militar que regula el tema que le permite al registro militar para preguntar al registro civil quién es quién. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Y tal como reiteran los relatores de la ONU, que ya he comentado, entonces que haga su pregunta, pues, es decir, en una democracia, los organismos del Estado pueden y tienen que investigar cuando tienen sospechas reales de un asunto, ¿no? Pero meter a todos y todos son culpables, no solamente tiene con, con ese Estado, lo Unión Lamenta- Soviética, Lamentablemente, Fernando, se te corta mucho la voz. sino Yo quiero, posiblemente para evitar y para mantener a la gente, la estoy mandando a que lean tu texto escrito en analítica, porque ahí pueden llenarlo. Y las preguntas, estamos prácticamente ya al final de nuestra entrevista, sí, que era en los impactos concretos, porque este, las ONG no van a poder seguir trabajando en eso. ¿Y cuánto afecta eso a la sociedad? O sea, prácticamente están en todo, y entonces al llegar en eso, nos va a llegar a simplemente que sea el Estado el que determine qué es lo que se ayuda y qué es lo que no se ayuda. Eso es otro ejemplo más, como se ha hecho con la educación, de llevar al país a un nivel máximo de pauperización como el que hay en Cuba, ¿no? No sé si tiene, porque, sí, y me pregunto si tiene, puedes hablar, es cuál sería el impacto práctico, sí, a tu juicio, de las disposiciones del proyecto en el trabajo diario práctico. de las ONG. ¿Ah? El impacto práctico es que paraliza sus actividades, las anula al declarar inexistente y fíjate tú que además esconde una realidad. ¿Esconde qué realidad, Fernando? Bueno, amigos, definitivamente no sé si es un problema de Internet o si es un problema de que no se quiere que se hable de esta materia, pero definitivamente con las últimas dos preguntas, que cuál sería el impacto práctico, Fernando empezó a decirlo, efectivamente lo paraliza completamente y además, el empadronamiento obligatorio puede cuestionar profundamente la existencia y operación de estas organizaciones. Esto es un drama mayor de unas consecuencias que quizá la gente no se ha detenido a pensarlo, ¿verdad, Fernando? En todo Sí, caso, sí, este, además hay un asunto, hay un asunto muy grave, repito, que esconde una realidad. La mayoría de las organizaciones sí, tratando de registrar sus actas de junta directiva, sus actas de asamblea y no se las reciben, no las admiten de una organización sin fines de lucro en este momento, no te la admiten. pero claro, claro, Fernando, el registro lo controlan los cubanos. ¿Ah? Entonces, claro, porque ellos no entienden. Decía Jorge Luis Borges, respecto de esa la mentalidad autoritaria, él decía, es que ellos no son buenos ni malos, simplemente son incorregibles. Ellos no pueden pensar de otra manera. Y eso nos lleva a pensar que realmente una estructura de Estado como esta
así tú le des todos los recursos económicos, no va a variar, porque está en su ADN, la incomprensión total Está en su ADN. de cómo funciona una sociedad libre, una sociedad en progreso. Y para hacer un comentario, porque mientras veo si te conectas mejor, hay un ejemplo que es evidente. Cuando tú ves el informe de la CEPAL, la Económica para América Latina, Naciones Unidas, y también la del Sí, Banco Mundial, tú ves las regiones del mundo y tú sabes cuál es la que menos crece del mundo. ¿Ah? Suramérica. América Latina. No, no, Ok. América Latina no. Suramérica. Sudamérica. Y Suramérica. básicamente los países del Pacto Andino y del Pacífico que han cambiado ciertas políticas y te lleva a que el crecimiento, según la CEPAL, para el 2004 va a ser de 1,9% del PIB. Ahora, si tú, Centroamérica, por eso no dije en Latinoamérica, y México Sí, van a crecer al 3%, sobre todo porque están totalmente imbricados con la economía norteamericana y entonces tienen efectivamente el intercambio que hace crecer. Pero lo más curioso es que África, en su conjunto, claro, hay excepciones, hay unas más y unas menos, pero el promedio crece al 3,5%. Y no digamos cómo ya, crece el sudeste asiático, que crece a más del 6%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? sí, Crecer al 1,9 quiere decir que estamos estancados, o sea, que no totalmente. salimos del foso. ¿Y por qué no salimos Eh, del foso? Bueno, yo Sí. creo por políticas como esa que estamos viendo, que pretende controlar todo y al pretender Sí. controlar todo, no controla nada y simplemente lo que lleva es a la parálisis, a una emigración de casi 8 millones de personas que se van porque no consiguen oportunidades acá, ¿no? Bueno, y esto va a empeorar las cosas, esta legislación. Va a empeorar porque mucha gente, es decir, hay toda una fuerza impresionante con las llamadas organizaciones sin fines de lucro, porque generan trabajo también, generan oportunidades para gente que se especializa y gente que no quiere ir a una empresa o que no quiere ser funcionario público y se dedica a actividades altruistas, ¿no? Como profesores de Fe y Alegría, como profesores en colegios financiados por los salesianos, por grupos religiosos, etcétera, ¿no? Porque, Y, digamos, y hay que ver cómo contribuyen de bien, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia natural de eso? El incremento de la inmigración. Porque si no tienes Claro, oportunidades acá que te la dan eso, claro, entonces va a ser, y ahí está un problema, un dilema, que es importante que la audiencia lo sepa. Hay una equivocación de pensar que la posición de los Estados Unidos tiene que ver con el petróleo, no. La principal preocupación de los Estados Unidos, tanto de Biden como de los republicanos, es las consecuencias de la inmigración incontrolada. Y ya nuestra inmigración sí, es más grande que la Siria. Y la Siria fue producto de una guerra. ¿Ah? sí, es Y te digo, impresionante. sí, es que una cosa, Y, y y la falta de democracia. La gente cree que es verdad lo que tú dices, que no es solamente el tema económico y la libertad económica, el tema de la democracia es un issue, es un asunto de mucha importancia. Tienen las leyes europeas porque es el indicador, es decir, todo eso, ese proceso que tú ves en África y que se ve en muchos países, salvo el caso de China, por ejemplo, ida a la democratización del mundo, que va parejo con ese tema, ¿no? Del bueno, crecimiento económico. y si tú ves lo de China, tú ves a alguien que Salvo el quiere, caso de China. tú crees, ves a alguien que quiere emigrar para China, o peor, ¿tú crees que los chinos admiten emigración en su Nadie. país? Nadie. O sea que No. alguien quiere emigrar para Rusia, ¿ah? O alguien quiere Sí, emigrar no, Para nadie. Corea del Norte, ¿ah? Evidentemente no, No son ¿ah? destinos, no son No destinos. son destinos porque La gente hay busca el algo. welfare state. Sí, Sí, ¿y por qué la gente quiere seguir emigrando a los Estados Unidos? Me pregunto yo. ¿Ah? O sea, tú ves alguna razón sí, tiene que tener welfare eso. state, Sí, que hay posibilidades la de crecer, abundancia, no, y la la posibilidad de prosperidad. desarrollarse, ¿no? Entonces yo creo que Sí, esta ley lo que hace, si se aprueba, sí, realmente yo creo que, primero, a mi impresión, esto viola los acuerdos de Barbados. ¿Ah? Y esto puede tener una reacción porque totalmente. esto va a motorizar otra ola migratoria. Bueno, Sin duda entonces, alguna, sin duda alguna. Ya yo he escuchado gente, sí,
Ya yo he escuchado testimonios. ¿no? Y eso, espero que haya un mínimo Ujú. de sindéresis y que no lleguen a hacer ese paso, porque ese es un paso que nos lleva prácticamente a ser equivalentes a Nicaragua, ¿ah? Pero bueno, Sí, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Fernando. Lamentablemente, no sé si es un problema de tu conexión o si es otro problema de otra naturaleza, pero lástima que la gente le hubiera encantado poder escuchar a fondo las preguntas que te hacía, pero de todas maneras, está ahí, está publicado en Analítica, tu documento completo, la gente lo puede leer y cualquier cosa nos consultan y se lo hacemos llegar. Y no solamente está en español, sino que también está en inglés. Bueno, ya, además muchísimas tiene la gracias, Fernando. fuente, tiene Bien, la, y tiene la fuente, que es tiene la importante, porque no es lo que tú piensas, importante. sino que está basado en referencias concretas a textos que soportan lo que tú estás afirmando. Bueno, muchísimas Eso es gracias por habernos correcto. acompañado en este evento. Voy a hablar de la semana, no, el jueves que viene. Seguimos con nuestro tema de que por qué no estamos en el túnel. ¿Y por qué estamos en el túnel y no salimos de él? Vamos a consultar a tres historiadoras, a Inés Quintero, a Carol Leal, que es presidente de la Academia de Historia, y a Elena Plaza. Creo que va a ser bien interesante, los invito para que nos se unan a nosotros el próximo jueves 25 de enero a las 5. Esta entrevista es parte de lo que llamo el ciclo histórico, que es un poco el análisis de las causas. Después vendrá un ciclo de carácter más holístico, ¿por qué seguimos adentro y no logramos salir? Y al final de este ciclo de charlas, conferencias o entrevistas será qué se debe hacer para ver la luz al final del túnel y transformar a Venezuela en una nación moderna y en progreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Lamentamos lo que está más allá de nuestras posibilidades, que son la grave condición de el Internet, la luz y tantos servicios en el país. Muchísimas gracias y hasta el próximo evento. Los veo de nuevo en la entrevista de analítica el jueves a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.